Estamos en contacto con el diputado nacional socialista Enrique Esteves. Enrique, ¿cómo te va? Jorge Ferradas y Gustavo Sánchez Romero de REC Santa Fe te hablan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, la verdad que no sabíamos por dónde empezar, pero voy a empezar por lo que creo que más importante hoy por hoy, lo que está pasando en la provincia. ¿Qué opinión te merece esta, bueno, remoción de Laña, de Jorge Laña como ministro de Seguridad y el nombramiento de Rubén Rimoldi como nuevo ministro de Seguridad? Mira, antes que nada te digo, te tengo acá lo que dijo Alicia Gutiérrez, bueno, que es directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Eduardo Tonioli, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Maxi Puyaro y Joaquín Blanco, todos hablan de retroceso. Lo primero que dicen que es un retroceso para la seguridad pública en la provincia. ¿Qué opinas vos? Sí, es un retroceso desde el 10 de diciembre del 2019, cuando Perotti puso el andarivel de cómo iba a tratar el tema de la inseguridad y la violencia en la provincia de Santa Fe. El responsable de esto es Omar Perotti. Después, la intrascendencia de un ministro como Laña y quienes han pasado y quienes vendrán es una intrascendencia total, básicamente porque no hay un plan, básicamente porque es una improvisación permanente que se basa en reaccionar frente a los hechos que van ocurriendo y esto es lo que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. La verdad es que en particular la situación que se vive, bueno, en las grandes ciudades, ¿no? También sucede en Santa Fe, pero particularmente en la ciudad de Rosario, eh, es una situación de extrema gravedad que como toda situación grave es urgente y necesita de que los funcionarios públicos pongan el cuerpo, den la cara, estén trabajando dedonadamente y que también estén, bueno, probando distintas políticas públicas o iniciativas que den una respuesta a esto, ¿no? Y esto es lo que no ha hecho este gobierno, no solamente que no lo hizo con decisiones de políticas públicas que deberían haber creado en este marco de gobierno, sino que destruyeron todas las políticas públicas que existían anteriormente, muchas de las cuales tenían aciertos, errores, pero que había efectivamente un intento y había números que podían demostrar que se estaba avanzando, conteniendo por lo menos situaciones muy difíciles desde una mirada integral de intervención del Estado en los territorios más graves. Con lo cual, claro que es un retroceso, porque aparte, y esto sin pretender estigmatizar, digamos, o generalizar una sospecha en el marco de lo que es una fuerza policial, está claro que es importante la intervención de los civiles en el marco de, de la conducción y del control de una institución policial y esto lógicamente que es un retroceso en todo sentido. Esteves, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Recién conversábamos y a manera de editorial decíamos que parece haber dos errores importantes, como es primero que la política dejó de liderar la fuerza policial, lo cual es grave, y Ujú. después que el gobernador anuncia que prácticamente no habrá cambios. El mensaje que se está dando hacia la sociedad y hacia el mismo narcotráfico parece un mensaje ambiguo, vulnerable. ¿Cómo cree usted que debería el gobierno enfocar ahora cuál es el mensaje que debe dar un gobierno que tenga la fuerza suficiente como para que la sociedad acompañe las instituciones, incluso la fuerza policial, una estrategia de gobierno en materia de seguridad? A ver, lo primero es no subestimando el problema y no teniendo una actitud totalmente demagógica en términos de la comunicación pública. Perotti hizo demagogia desde el día uno en su campaña electoral para abordar el tema de la inseguridad, la violencia y particularmente el narcotráfico. Segunda medida es intentar generar instancias de trabajo conjunto entre distintas instancias de los gobiernos, es decir, del Estado nacional, del Estado provincial y de los estados locales. Eso también es algo que se ha descoordinado totalmente. Eh, Tercero, creo que un plan de seguridad democrática existía, vuelvo a repetir, con aciertos, con errores, con marchas, contramarchas, en una situación extremadamente difícil. Nosotros
como partido y como Frente Progresista podemos hacer muchísima autocrítica, ¿no? Y todo lo que hemos aprendido en esos años de trabajo, pero existía un plan que no solamente tenía que ver con la mirada desde el punto de vista de una presencia policial y de mejorar el profesionalismo de las fuerzas de seguridad pública, sino también de distintos estamentos o distintos sectores del Estado enfocados fundamentalmente en ver cómo se mejoraba la eficiencia de las distintas, como te decía, ¿no? Instancias estatales o ministerios y también el Poder Judicial en trabajar en datos concretos, en información, en coordinación, en verificación, en evaluación de esas políticas públicas, en tener una mirada integral. Eso hoy no se da. Entonces, lo vuelvo a repetir, para nosotros fue sinceramente muy duro que el día que asumió Perotti haya hablado de complicidad y connivencia las autoridades políticas con el delito. Y eso es algo que nosotros no lo olvidamos. Sin embargo, como oposición hemos tenido una actitud totalmente responsable, incluso cuando un exministro como Saín lo único que hizo fue criticar y hacer operaciones, y hasta está procesado por presuntos delitos de la administración pública que son gravísimos. Así todo, nosotros, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad institucional como oposición en el marco de la legislatura, hemos habilitado el tratamiento de proyectos que han pedido, hemos trabajado, en mi caso como diputado nacional, hemos acudido a cada convocatoria, que por cierto han sido pocas, que hizo el gobernador Perotti. Hemos trabajado con los diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe en un proyecto común y que la propia interna del oficialismo, es decir, del peronismo, debilitó en muchos casos, tanto en interna provincial como nacional. Entonces, yo creo que evidentemente no hay un plan, hay una cuestión de reacción, hay una subestimación y una tendencia a comentar la realidad sin tener en cuenta que tiene una responsabilidad concreta, que es la de ejecutar decisiones y medidas que evidentemente no las están haciendo. Y la ausencia total de los funcionarios públicos responsables de estas áreas en los lugares más críticos, como es el ejemplo, digo, de la ciudad de Rosario. En un momento normal del país, la situación de Santa Fe habría alertado y alarmado a cualquier autoridad nacional, ejecutiva, legislativa y judicial, porque incluso cuando estuvo la Corte en marzo en Rosario pareció que se activaba algo. ¿Cuál es la barrera? ¿Qué es lo que pasa, Esteves, que el Ejecutivo Nacional no reacciona ante la gravedad del problema de Santa Fe? Yo te hago un paralelo con lo que estamos viviendo hoy también con el tema de las quemas, ¿no? De los incendios y de los humedales en general. El responsable del área es un ministro de Ambiente, ¿no? Cabandier, fantástico. Él lo único que hace, después de 3 años consecutivos, es venir a aportar unas fotos que sacaron unas cámaras nocturnas de una persona prendiendo fuego. Yo digo, parece un chiste de mal gusto, porque estamos hablando de un ministro de un gobierno nacional, donde hay un ministerio de seguridad, donde hay un ministerio de justicia. Claro, el ministro de justicia, la única preocupación es ver cómo aprietan a los distintos sectores del Poder Judicial. Están todos en el marco de un mismo barro para ver cómo garantizan impunidad o cómo meten palos en la rueda o ensucian más un escenario político complejo y de situaciones de causas de corrupción. ¿Dónde está el ministro de Seguridad Nacional que tiene la prefectura bajo su órbita? ¿Dónde está el Ministerio de la Producción o de Agricultura trabajando y monitoreando las distintas actividades productivas que se realizan en esas áreas? No hay un trabajo, no se gestiona. Entonces, la reacción primera es venir, decir que la justicia no hace nada, que también es cierto, ¿no? En parte, y por otro lado, dar una vuelta en helicóptero y sacarse una selfie. Con la seguridad y con la violencia y con el narcotráfico pasa exactamente lo mismo. Hace 30 años que la justicia federal tiene la misma estructura en la provincia de Santa Fe. Y en estos 30 años hubo un incremento, lógicamente, de las organizaciones delictivas, del crimen organizado, de los delitos complejos, que ha cambiado muchísimo. Y nada de eso, no solamente el gobierno provincial actual, sino el gobierno nacional trabaja de manera seria.
no hay una intervención real de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, no hay un trabajo conjunto entre la justicia provincial y la justicia federal, no hay un trabajo conjunto entre los estados municipales o locales y el estado provincial. Bueno, todo esto es parte de una desidia generalizada que ni siquiera tienen la actitud de hacer el intento de frenar esta situación o de hacer una reducción de daños en una situación dramática que se está viviendo. Entonces, la verdad es que no hay gestión, no hay un plan, no hay funcionarios formados o preparados y no hay un equipo, porque también son todas individualidades. Hemos visto, ¿no?, que el gobernador habla con la vicegobernadora, que hay una interna dentro del Ministerio de Justicia, que encima tuvieron durante un tiempo un ministro de Justicia que lo único que se encargaba era de generar acusaciones y de enrarecer un clima y una convivencia democrática política absolutamente necesaria para poder enfrentar esta situación dramática. Entonces los resultados son estos. A mí lamentablemente no me llama la atención. Entonces, parece triste, digo, que de su palabra se desprenda que lo que hay que hacer, o a la sociedad el mensaje es, bueno, aguantemos, que no nos maten, y dentro de algunos meses tendremos posibilidad de votar y cambiar esto, porque si el gobierno mantiene esta desidia para la economía, para los problemas de seguridad, para los problemas de narcotráfico y para todos los problemas del país, para la justicia, evidentemente la respuesta parecería ser, y aguantemos. Sí, aguantemos no, trabajemos para intentar revertir y generemos hechos que nos permitan poner esto en el debate público. Para que vos tengas una idea, en la provincia de Santa Fe hay todo un proceso, como hicimos en la justicia provincial, penal obviamente, de no me sale la palabra, pero bueno, una transición, digamos, ¿no? Sí. Entre un sistema acusatorio, entre un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, Sí. en la justicia penal, bueno, que es más rápida, más transparente, etcétera, etcétera. Esto se está dando a nivel nacional. Para darles un ejemplo, a la provincia de Santa Fe le tocaba empezar con este proceso en este tiempo. Sí. La comisión bicameral para hacer un seguimiento y la aplicación del Código Procesal Penal nuevo, es decir, del sistema acusatorio, se constituyó recién hace, no sé si cumplimos un mes de que se constituyó esa comisión. Estamos hablando de que pasaron 7 meses en el medio y esa comisión no funcionó. Entonces, si el Estado en sus responsabilidades no funciona, no tiene, ya no digamos una eficiencia, ¿no? Sino un funcionamiento básico a reglamento, bueno, se están violando todas las reglas que tenemos institucionales para poder hacer frente a estos temas que son, digamos, muy dramáticos que estamos relatando, ¿no? Entonces, sí, pero Enrique, la sociedad no tiene posibilidad de acceder a esas instancias institucionales. Y lo que vemos, en todo caso, como reacción al malestar, a la angustia que le genera a la población la falta de respuesta del Estado, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Colombia y en distintos lugares donde terminamos rompiendo el concepto básico de la constitucionalidad, de que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Bueno, es así, porque los representantes que se eligen y que funcionan en determinadas instituciones están más preocupados por temas de interés particular que en temas que son absolutamente graves de la sociedad. Y la actitud también creo que marca un poco esto, ¿no? Porque los comentarios que se realizan ni siquiera son comentarios responsables justamente como un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el gobernador leí una declaración de hace un tiempo, ¿no? Hay violencia porque hay armas y hay balas. Sí. Bueno, sí, qué descubrimiento, ¿no? Qué lucidez. Qué lucidez para poder describir una situación que 3 años de gobierno para decir esto, entonces, y con índices que realmente son absolutamente preocupantes, que no estoy diciendo que sean índices nuevos, pero que obviamente tienen por una parte un récord que no es comparar o que no es hablar de números, es hablar de una situación en la cual hay una impotencia porque no se ve ninguna reacción más que la de hacer estos comentarios o hacer cambio de un ministro, que en realidad pueden cambiar los ministros, pero que si la actitud va a ser la misma
que es la de no reconocer los problemas, vamos a estar exactamente en la misma situación. Sí, yo me sumo a lo que dice Gustavo, ¿no? Digo, en materia de seguridad nunca se estuvo peor que ahora, por lo menos en los últimos años, eso seguro. Y creo que sí, la única oportunidad que nos queda es cambiar de gobierno el año que viene y a ver si, viste, porque la verdad, Enrique, ¿vos creés que este gobierno es capaz de revertir la situación que hoy estamos padeciendo en materia de seguridad? No, en Bueno, absoluto no, porque siguen haciendo exactamente lo mismo. Y si claro. haces lo mismo, no vas a tener resultados diferentes, claramente. Por eso te digo, lo único que queda es votar el año que viene y bueno, que se termine este gobierno. Justamente hablemos un poco de política, de lo que tiene que ver con lo partidario, hablando ya de cara al 2023. ¿Cómo viene esta, no sé si ustedes están, seguramente fueron convocados, hay charla y demás, esta mega estructura opositora para hacerle frente al justicialismo acá en la provincia? Bueno, a ver, el socialismo tiene una larga historia en entender como una posición política que la realidad no se transforma si no se suman voluntades. Las voluntades pueden tener distintas miradas, las voluntades pueden tener distintas opiniones, pero las voluntades hay que sumarlas en pos de un cambio, que será un cambio de 0 a 10. Podrá uno aspirar a un cambio de 10. Muchas veces esos cambios terminan, en el mejor de los casos, en la mitad, pero son cambios y hay una evolución, digamos, en la construcción política para poder garantizar al menos algunas instancias que garanticen un cambio en el sentido que nosotros pretendemos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, obviamente, es desde una mirada progresista. Sin embargo, el país está tan mal que es fácil, digamos, o sería más fácil encontrar coincidencias, por lo menos en algunos puntos que queremos modificar. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo modificar esos temas que nos preocupan. Y ahí un poco viene la práctica política. La práctica política de Santa Fe fue una práctica en la cual hubo un espacio de muchos partidos políticos que trabajaron no solamente desde el 2007 al 2019, que trabajaron desde mediados de los 90 en articular, en trabajar juntos, en pensar, en estudiar, para posibilitar una alternativa real a un gobierno del peronismo que gobernó 24 años la provincia de Santa Fe y sobre todo, bueno, en muchos de estos indicadores de los que estamos hablando, dando resultados malos, ¿no? Entonces, esa es una posición política del Partido Socialista. Somos un partido que conceptualmente entendemos que hay que construir frentes para poder habilitar alternativas. La forma en la que se constituyen esos frentes es muy importante, porque también vemos que el peronismo se juntó para ganar una elección, pero que al día siguiente de asumir no sabían qué hacer, ¿no? Y eso depara en un retroceso en la realidad que vive la gente. Lo mismo estamos viendo a nivel nacional, y estamos hablando nada más ni nada menos que del peronismo, ¿no? Que es un movimiento que tiene distintas raigambres, pero que en definitiva tiene, creo ya hoy, como único objetivo mantener el poder. Bueno, el poder por el poder mismo tiene un camino muy corto, ¿no? Que es un resultado electoral. Lo que hay que trabajar y la clave está en ver cómo se pueden generar, programas de gobierno, una Sí, sí, ruta, una andarivel garantía en de el que se puede. garantía política de gestión. Exactamente, Y exactamente. Enrique, Y el socialismo ha logrado en Santa Fe, en estos tiempos de la recuperación democrática, mantener su identidad aún casi por fuera del bipartidismo. ¿No teme que en un proceso de integración la identidad socialista se diluya? bueno, primero, no fue solamente gracias al socialismo y ese espacio de construcción común no nació con el liderazgo del socialismo. Al contrario, el socialismo, digamos, cumplía un rol o tenía una función, si se quiere, de menor capacidad política de la que fue adquiriendo con el tiempo. Lógicamente que las épocas y las realidades no son comparables. El socialismo tiene que trabajar fundamentalmente en tener sus ideas, en eso traducirlo en propuestas concretas y en una identidad política, que vamos a trabajar lógicamente para compartirla con otros actores políticos, muchos de los cuales son partidos políticos con los que trabajamos durante 25 años y con quienes dialogamos permanentemente, como también lo hacemos con el oficialismo, ¿no? Porque es Ujú. parte de la convivencia democrática y de la función pública, el diálogo, la posibilidad de intercambio de ideas,
los acuerdos. Esto es lo que nosotros entendemos. Ahora, el socialismo tiene que trabajar para fortalecerse y hacer un aporte a esta construcción. Veremos si esa construcción o ese objetivo se consolida en una propuesta que tiene que ser electoral, pero que también tiene que ser una propuesta de gobierno, o no. Lamentablemente también hay una dinámica política en la Argentina desde hace un tiempo bastante prolongado, lamentablemente, a esta parte, en la cual la construcción política se basa básicamente en profundizar las diferencias y la confrontación en vez de intentar tender puentes. Bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo en el país esto tiene un resultado negativo, porque probamos con ideas mágicas de un lado, probamos con ideas mágicas de otro, y el paso siguiente es volver a repetir lo que se hizo en el pasado, que no dio resultados. Y así estamos como estamos, ¿no? En una situación que ustedes mencionaban hace un momento, en el cual la ciudadanía comienza a descreer no solamente de sus representantes, sino también de un sistema democrático como lo entendemos, ¿no? Y del rol de un Estado que garantice básicamente un estado de bienestar, que garantice los derechos más básicos. Bueno, esto es lo que no viene sucediendo en la Argentina, y los relatos cada vez distan más de la realidad y de la cotidianidad de la vida de la gente. Bueno, nosotros queremos hacer un aporte que vaya en un sentido de una alternativa que sea real, que podrá tener una determinada impronta, pero que efectivamente tiene que dar respuestas a los problemas más graves que vive la gente hoy. Y yo creo que en ese sentido hay dos cuestiones. Una, los intereses de la provincia de Santa Fe, del pueblo santafesino. Somos una provincia que a nivel nacional tenemos un rol estratégico, porque bueno, por muchísimos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente hacemos aportes económicos muy importantes al Estado Nacional, porque somos una provincia que su capacidad de producción es muy importante, porque somos una provincia con economías regionales que tienen una enorme potencialidad de distinto tipo de industrias, porque somos una provincia que también tiene una historia, y que eso tiene que, digamos, volverse a poner en valor en un escenario nacional. Y lo que vemos es que se ha perdido esa trascendencia de la provincia de Santa Fe en el escenario nacional, y se ha perdido la voz de un gobierno que no solamente esa voz tiene que representar al gobierno, sino que tiene que representar al conjunto del pueblo santafesino en reclamar a lo que a Santa Fe le corresponde, y a ubicar a Santa Fe en el rol preponderante que estamos diciendo que tiene, ¿no? Entonces, creo que también ese es un objetivo de construir una alternativa política que vaya más allá de lo electoral en la provincia de Santa Fe. Clarísimo. Enrique Esteves, ha sido usted muy amable. Gracias por el contacto con REC. Bueno, a ustedes a disposición. Gracias. Que tengan buenas tardes. Un abrazo Hasta grande. luego, Gracias. gracias. El diputado nacional Enrique Esteves pasó por Recalculando.